Egunon, viento del norte. Por lo menos parece que la mini serpiente de verano, la mini crisis en el ámbito de Cantabria, que se le prometía felices en determinados ámbitos, parece que ha cerrado su ciclo, por lo menos durante un tiempo. El ámbito es viento del norte, andagüeros, una asturianada, como diría un amigo mío, que tiene su ritmo y en donde nunca se dice el nombre de Cantabria. Se dice gritar tu nombre y algunos, como el avezado líder de poblaciones, dice en vez de gritar tu nombre, dice gritar Cantabria para incorporar al viento del norte esta bonita idea de que todo el mundo se está hablando viento del norte, viento de Cantabria. Pero, como digo, el ritmo, la gente que sabe de esto, el ritmo parece una asturianada, ¿no? Pero bueno, Asturias y Cantabria pues tienen algo en común en más de un aspecto y por lo tanto tiene un pase a la hora de establecer esa relación. Sobre todo cuando quien es el autor es Nando Agüeros, que es cántabro de pura cepa. Pero el problema viene cuando se quiere establecer que Viento del Norte sea el himno de Cantabria. Porque en principio himno solamente debe haber uno como reconocimiento oficial, pero hay uno que se llama himno a la montaña, que es un poema, dura 5 minutos, es algo bastante largo, es muy decimonónico, y por lo tanto, eh, cuando uno se enfrenta a Viento del Norte, tiene una película distinta al himno tradicional de la montaña, ese poema convertido en música, y por tanto es más accesible, más conectable con el público joven. El Viento del Norte, que el himno a la montaña, que es algo del siglo XIX, con la letra, algo, como digo, que parece que va a ser tocado en clavicordio y que evidentemente pues es algo muy sentido porque habla a las tripas de aquellos que vivieron aquella época del siglo XIX, del siglo XX, de la tradición, de la montaña, bueno, pues aquellos que combatieron por la constitución de la provincia de Cantabria en Puente San Miguel en 1778 y después han evolucionado después de la derrota por la provincia de Santander y después evidentemente trataron de establecer el diálogo con una Cantabria que volvió a renacer en el siglo XX con el Cabezón de la Sal en los años 60 con el alcalde Ambrosio Calzada y después en otras circunstancias que constituyeron a DIC en 1976, luego el PRC en 1978 y en el año 1981 acaba por firmarse el Estatuto de Cantabria junto al de Asturias y en celebrándose este año el 40 aniversario de ambas comunidades autónomas uniprovinciales. Pero ahí está el asunto está en el que el himno debe ser un ícono como símbolo regional, en este caso se reconoce en región, la ideología del PRC es el regionalismo, digamos que los símbolos, más allá de ser trapos o cancioncillas, son elementos para unir a cuanta mayoría más importante sea mejor. Por eso deben de contener elementos identitarios, a pesar de que el tema identitario es difícil de sostener y parece que a Dick lo hacen solitario, con una tensión y pulsión diferenciada de movimientos sociales temporales, como por ejemplo pudiera decirle un Benedicto XVI a un Francisco que en la película esa de los dos papas le dice una iglesia que se casa con el movimiento temporal del presente, corre el riesgo de que en la siguiente generación sea obsoleta, ¿no? Por lo tanto, debe de mantener un nivel estable, que es un poco lo que ha mantenido a DIC en las últimas décadas, estableciendo siempre la idea de que van a tratar el tema identitario
separan los elementos temporales, ya sea primero un tema ecologista, cuando surgió lo de Arca y todo aquello, el tema de los molinillos de viento, o temas ecofeministas, temas LGTBI+, deben tener su propio vehículo separado del marco de la identidad cultural y herencia tradicional de la defensa de los intereses de Cantabria que hace ADIC. Y por tanto, precisamente le dieron el título de Merino Mayor en Puente San Miguel precisamente este año 2022. Pero esos símbolos evidentemente generan dificultades y complicaciones. Por ejemplo, el lábaro, tengo aquí uno. Esto es un lábaro de Cantabria, ¿eh? Y evidentemente generó dudas porque no está incorporado al marco del Estatuto de Cantabria. Ciertamente la última modificación del Estatuto de Cantabria fue una absoluta... Voy a ser bueno, en vez de decir la palabra que estaba pensando, porque ciertas personas se molestarían. Voy a decir que... Cachilimochiles. ¡Qué estupidez más supina! Abrir el melón del debate estatutario para quitar los aforamientos. Cuando el aforamiento, que no es impunidad, es un elemento que me protege a mí como elector respecto a mi electo para que no sea enjuiciado de una manera absolutamente normalizada y haya una protección de mi electo frente a acusaciones falsas. Pero bueno, para eso se cambió el estatuto la última vez. La última gran reforma fue en el año 98-99, liderada por el gran Rafael de la Sierra, que en paz descanse. Cantabria, pues, tiene símbolos. Una bandera oficial, la blanquirroja, que era la bandera de la provincia marítima de Santander. Tiene el lábaro como símbolo identitario protegido por una ley del Parlamento de Cantabria, y tiene la vocación de ir cambiando, parece, los símbolos regionales, en tanto en cuando el ámbito del himno es también un símbolo de la comunidad de Cantabria. Como digo, hubo un intento intermedio de rebajar, de limar esos 5 minutos de himno, hacer una versión más ligera, con una letra más ligera, una versión, digamos que, como se pueda decir, una versión Juegos Olímpicos, ¿eh? Para esos eventos donde hay que hacer una versión cortita y al pie, para esos eventos políticos, deportivos, en donde haya la necesidad de poner el himno y todos en pie, minuto y medio más o menos, y ya está. Y el siguiente himno, y si hace falta alguno más, y ya está. Y ya terminamos la ceremonia de las banderas y del himno. Es decir, la ceremonial, ¿no? Pero hubo un debate tan estéril, pero arduo y además prolijo, que llevaron a la gente a decir: mejor no nos metemos en este asunto porque es tóxico. Y ahí entra el problema, porque pareciera que hay un desapego de ciertas capas de la población que ni siquiera a veces pueden saber que el himno es el himno de la montaña, con ese bonito poema florido y bello, y que, bueno, pues sienten más apego para otras cuestiones folclóricas que han venido después, y por tanto habría ese asunto que ha estallado a comienzos de este agosto de 2022 con una confidencia, precisamente en Asturias, con el presidente de Asturias, el señor Barbón, presunto hermano del presidente Revilla, en tierras de Asturias, con la idea de que supuestamente le había dejado caer que iba a proponer la oficialidad del viento del norte como elemento cultural oficial de Cantabria, himno regional. Esto salió al diario El Comercio, que fue rebotado a los periódicos de Cantabria, evidentemente.
tuvo que salirse a refutar y decir que no, que eso no era verdad. Con lo cual hubo una primera versión de será himno de Cantabria. Revilla lo ha dicho, off the record. Viento del Norte no será oficial como himno de Cantabria. Y luego tenemos una tercera que el PRC va a incorporar como programa electoral Viento del Norte como himno oficial de la región. Con lo cual tenemos tesis, antítesis y síntesis por ahora. Hemos de recordar el hecho de que el PRC tiene el congreso en noviembre para la elección de su secretario general o secretaria general, a la hora de establecer con esa elección la elección de su candidato o candidata a la elección a la comunidad autónoma, al Parlamento Regional, en mayo del 2023. Y seguramente haya parte del elemento programático a través de las mociones y ponencias que se establezcan en ese marco congresual de finales de este año 2023. Dejando de lado también la idea de que el propio programa seguramente se trabajará en el comité regional, dirección del partido, y evidentemente junto con las propias listas a la hora de encarar el proceso electoral. Por tanto, tal vez sea un poco precipitado establecer esa vinculación con la idea de que el programa electoral del PRC va a incorporar Viento del Norte como programa electoral ya consolidado. Ciertamente considero que habrá su buena gente dentro del PRC que dirá que es una buena idea. Alguno habrá que diga que no es una buena idea que sea un himno oficial. Lo mismo que hubo gente que dijo que esto estaba muy bien como símbolo reconocido, pero la bandera oficial de Cantabria es la blanca y roja de toda la vida de Dios, y por lo tanto esto puede ser un símbolo representativo, que es lo que se establece con el ámbito de una ley emanada del Parlamento de Cantabria y que permite su exhibición en las instituciones de Cantabria. Lo mismo que en el ámbito de Asturias hubo una ley de protección del asturiano, pero se consideró insuficiente y en los últimos tiempos se ha establecido la idea de que debe de subirse un escalón y poner el asturiano en protección en el ámbito del Estatuto de Asturias. Nunca se sabe, porque el futuro está por escribir y evidentemente esta forma de debate respecto a los símbolos, ya sea en el pasado con el ámbito del lábaro, que tal vez en algún momento del futuro requiera y amerite incorporarlo al ámbito del Estatuto de Cantabria, no se sabe con qué estatus, en el ámbito de sustitución. ¿Habrá suficiente masa crítica para poner el lábaro como bandera oficial de Cantabria? ¿Única? ¿Dual? Como protección de símbolo de protección especial en el ámbito del estatuto, a un rango equipotencial de la bandera oficial, pero sin ser oficial, sino símbolo regional, como otros pueda haber. ¿Cómo puede ser también el vehículo para el himno? ¿Cambiar? Porque quiero recordar como curiosidad, hasta el año 1993 en Cataluña el himno oficial era el Cant de la Senyera, y en 1993 lo cambiaron oficialmente al Segadors. Lo cual es curioso porque pareciera que toda la vida de Dios el himno oficial de Cataluña ha sido el Segadors, pero oficialmente, técnicamente, cuando se producen los Juegos Olímpicos de Barcelona, a pesar de que cuando entran sus majestades los reyes a Montjuïc, no debería haber sido el Segadors el himno que tocaran oficialmente. Era el Cant de la Senyera, pero tocaron el Segadors. Por tanto hay que ser más flexibles a la hora de, evidentemente, poner los símbolos y todas estas cosas, cosa que no fueron los herederos del poema, del poema y de los arreglistas del himno actual de Cantabria, y los que le apoyaron, fundamentalmente el Partido Popular, a la hora de ser un poco flexibles, a la hora de establecer el diálogo con la modificación de ese himno, tal vez para hacer absolutamente imposible un diálogo dentro del himno de la montaña,
a la hora de acabar por desligar a Miguel Herradilla con la idea de viento del norte. Pero bueno, estos son disquisiciones de un servidor que tal vez se esté equivocando en la percepción y la interpretación de los hechos. Simplemente tenemos esa realidad de futuro próximo en el que los símbolos tienen un espejo. Tiene el espejo de la blanquirroja con el lábaro y tenemos el espejo del himno de la montaña con viento del norte. ¿Cuál será el futuro de la oficialidad en ambos casos? Es un asunto que ya se verá. ¿Cuál es el resultado en el Congreso del PRC de noviembre de 2022? En el programa electoral, cómo viene recogido o no. ¿Y cuál es la apuesta del próximo candidato o candidata a la presidencia del gobierno de Cantabria, que salga recogida del Congreso como nuevo secretario o secretaria general y, por tanto, número 1 en la lista regional para la Asamblea Territorial, es decir, para el Parlamento de Cantabria? Y fuera del ámbito del PRC, a ver cómo es el ámbito de recepción, porque cuando se supo, entre comillas, se supo que Viento del Norte podía ser votado en esta legislatura por el Parlamento de Cantabria para ser himno oficial de Cantabria, hubo inmediatamente ruedas de prensa de Vox, de Ciudadanos y del Partido Popular para decir, sobre todo Ciudadanos y el Partido Popular, que es algo que absolutamente no cuenta con el apoyo de nadie y que en estos momentos de dificultad ponerse a hablar del himno o de cualquier otra cosa de estas identitarias no ha lugar, porque estas cosas deben de ser arrampladas a momentos de mejor oportunidad, lo cual me lleva a preguntarme, ¿mejor oportunidad cuándo? Porque siempre va a haber excusas para que este tema no se trata. Això no toca. Como decía el molt honorable presidente de Cataluña, Jordi Pujol i Soley. Això no toca. Eso no toca. ¿Y cuándo toca? Puede que nunca. Eso es un problema grave, ¿eh? Y Vox, es decir, que esto es una cuestión así como nacionalistoide, casi lindando con el malvado separatismo del PNV, que se inventa himnos, se inventa banderas, se inventa de todo, inventándose Viento del Norte y la bandera del Lábaro, pues prácticamente el regionalismo se está convirtiendo en un nacionalismo separatista de corte casi sabiniano, han venido a decir los amiguitos de Vox. En fin, teniendo amigos así, ¿quién quiere enemigos? Pero en fin, siempre habrá apoyo a lo que decidan las bases del PRC, sea en el ámbito del Lábaro, sea en el ámbito del himno, si deciden llevar a cabo la propuesta electoral de Viento del Norte, pues contarán también con mi apoyo, lo mismo que la persona que salga elegida del Congreso de noviembre para liderar el partido y para liderar la candidatura regional, con la esperanza de que pueda tener, yo lo deseo sinceramente, mayoría absoluta, única y exclusivamente con las fuerzas del PRC en las próximas elecciones de mayo del 2023. Por tanto, todo mi apoyo y mis mejores deseos a mis amigos cántabros y a sus símbolos. Pero la polémica ha abierto el melón. ¿Habrá tregua? ¿Se congelará la historia hasta un futuro en el que vuelva a renacer? ¿Serpiente de verano? Ya iremos viendo lo que sucede. De mientras, quien no conozca Viento del Norte, ¿qué hace aquí? Vayan a buscar Viento del Norte y escúchenla. También la versión en gallego, que también existe, como mera curiosidad y anécdota. Pero en fin, así están las cosas. Eskerrik asko, agur bat, beti gelpian.